8:28, está con nosotros el psicólogo Manuel Acuña de Terapia y Género de Tejen. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. ¿Cómo ves estas palabras del Tacubo en el Senado de la República hablando de masculinidades? Muy interesantes, inclusive su postura artística desde un principio ha sido retando las masculinidades, ¿no? Lo recuerdo saliendo con faldas al escenario, con trenzas, nunca dirigiendo esta parte de la masculinidad tóxica en su personaje, ¿no? En sus personajes varios que ha tenido, pero sin duda a lo que hacía referencia su discurso, una gran cantidad de costos, no solamente emocionales, sino económicos y relacionados que tienen las masculinidades, y creo yo que es una postura muy interesante para todas las personas que alguna vez disfrutamos también de su música, no replantearnos. Inclusive Café Tacuba sacó un par de canciones de su repertorio al mencionar violencia de género, como la canción de Ingrata, ¿no? El año pasado, si no me falla la memoria, la retiraron de su playlist, la dejaron de tocar en los conciertos como una postura pues ante lo que estamos viviendo, así que creo que muy congruente ante todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Dice el Tacubo, estas palabras vayan a todas y todos mis hermanas y hermanos con quienes comparto un proceso histórico, geográfico y cultural como tales, y si han leído un poco de historia, ¿cómo podemos negar que nuestro padre fue un violador, golpeador y drogadicto, y nuestra madre, la chingada, golpeada, violada y sumisa, y nosotros los hijos de la chingada, los chicuarotes, niños de la calle, niños sin sentir amor, desapareciendo el calor y sabiduría de nuestra vejada y menospreciada madre a manos de nuestra ausente e indiferente padre? Exactamente, esta imagen que tenemos desde la conquista, aunque también sería interesante replantear la imagen de la Malinche, generalmente la dejamos, y sigo sin contrariar a Octavio Paz, sí, por supuesto está, pero la dejamos como esta traidora, ¿no? Creo que también sería interesante verla como una esclava que fue vendida a Cortés o que fue regalada, y que a fin de cuentas es una mujer también muy empoderada, porque en ese momento histórico, en esa condición de vida en la que tenía, también pudo mediar el nacimiento de un país, ¿no? También pudo volverse ese vínculo entre unas cosas y otras. Vemos a la Malinche como una traidora cuando, pues a fin de cuentas, desde la península de donde venía hasta la Ciudad de México, pues era un mundo de diferencia, ¿no? No es que traicionara a México, no había un México todavía que traicionar. Entonces creo que también la imagen femenina históricamente la hemos puesto como la traidora, o como decía, ¿no? Rubén, la chingada, pero creo que también sería interesante saber que fue una de las primeras mujeres, digámoslo así, entre comillas, de nuevo, mexicana, que pudo defenderse, que pudo mediar un proceso histórico, ¿no? Entre dos cosmovisiones que estaban chocando. Quise poner este audio aprovechando que estabas aquí, Manuel, pero el tema que nos vas a compartir esta mañana tiene que ver con la terapia. ¿Qué es, cuándo asistir y por qué ir a una terapia al psicólogo, Manuel? Exactamente. Creo que es bien interesante que hablemos de ello, porque hemos estado hablando de varios conceptos de salud mental, pero uno de los básicos, uno de los principales es la terapia en sí, ¿no? Un proceso que tiene muchísimos tabús históricos. De hecho, en México, por ejemplo, el primer referente de un sanatorio mental que tenemos en México es la famosa Castañeda. Este año, si no me equivoco, cumple 119 años. Son 4 generaciones, y los primeros 50, 60 años de la Castañeda en verdad fueron historias de terror, ¿no? Era un lugar donde iban personas que estaban locas, entre comillas, o que no tenían ningún remedio, y esa es mucha de la imagen, creo que se nos queda a los mexicanos de qué es ir a terapia o qué consiste un psicólogo. Pero en general, si nos vamos al tiempo moderno, sigue en nuestros tiempos teniendo un gran tabú todas estas cosas. Podemos decir que vamos al gimnasio, que vamos al doctor, podemos decir que hacemos ejercicio, pero pocas personas hacen público esta condición, ¿no? De poder asistir a terapia. Tiene mucho que ver en cómo la vemos. Entonces, el día de hoy me gustaría que habláramos un poco de cuándo asistir a terapia, y un poco también qué es la terapia. De entrada, la terapia, o el ir a terapia, gira en torno a una crisis por lo general, y esta crisis la podemos ver en 3 momentos: la precrisis, crisis y postcrisis, ¿no? Cuando hablamos de precrisis estamos hablando, y generalmente podemos llegar a decir, bueno, no podemos ver llegar una crisis, pero sí hay muchas crisis que se ven llegar. Estamos hablando de cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad terminal, con una enfermedad crónica, ¿no? No solo la persona que es diagnosticada, sino las personas, su círculo, su red de apoyo que está alrededor. ¿Cómo nos preparamos para eso que viene? ¿Qué empieza a pasar en nosotros cuando nos enteramos que un ser querido puede llegar a morir o va a morir, ¿no? Este sería un momento de precrisis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros hijos? Generalmente los niños llegan al psicólogo, llegan a terapia cuando la escuela obliga a los papás a que vayan, ¿no? Si no va a terapia, no puede seguir en la escuela. Estamos hablando desde que un proceso de mucho antes empezamos a notar ciertos fallos en la conducta de nuestros hijos.
estamos hablando de una persona que está o que sabe que se va a cambiar de ciudad, sé que va a venir a vivir mi suegra conmigo o mi suegro conmigo. Son movimientos que podemos ver venir, ¿no? El hecho de ir a terapia en estos momentos pre-crisis es poder conocer qué herramientas tenemos para afrontar esa situación o qué herramientas necesitamos que aún no tenemos para poder afrontarla. Cuando empezamos en un proceso de pre-crisis, lo que hace nuestro cuerpo es actuar como si ya estuviéramos en crisis. Entonces, muchas veces cuando llegamos a este momento de crisis ya llegamos cansados, llegamos mermados por todo ese tiempo que ha habido. Entonces, asistir a terapia cuando podemos ver venir alguno de estos sucesos, alguno de estos cambios, es una forma de podernos llenar de herramientas, de poder fortalecernos, de podernos conocer mejor en cómo vamos a esa crisis. Por ejemplo, generalmente las parejas que llegan a consulta llegan ya en un proceso de crisis total, ¿no? Llegan porque fue la última opción que se tenía el psicólogo. Si no sirve la terapia, nos divorciamos. Pero antes de eso, como muchas otras personas antes de ir a terapia, primero fueron con la mamá, fueron con el amigo, fueron con el que lee las cartas, ¿no? Buscaron en internet. Entonces, aprovechar este proceso pre-A. Después tenemos la crisis, y la crisis es un suceso muy interesante, porque en ese momento nos está exigiendo muchísimo de nosotros. Cuando hablamos en crisis, estamos cuando ya estamos atendiendo a esta persona, a este familiar que está enfermo, o cuando ya estamos viviendo un proceso de violencia dentro de la pareja constante. Generalmente lo que sucede acá es que si no podemos atender la crisis correctamente, esta crisis se puede alargar. Estamos hablando en el tiempo, por ejemplo, mujeres o hombres que sufren violencia dentro de la pareja, que pueden vivir años en este proceso. Y después de esto tenemos la poscrisis. Y también es muy interesante la asistencia del psicólogo en este proceso, porque a fin de cuentas después de una crisis terminamos siendo otras personas, nos cambiamos. Yo pondría una analogía muy sencilla: si vamos a comer mariscos y sufrimos una gran intoxicación, eso cambia nuestra perspectiva. Tal vez ya no vamos a comer esos mariscos, tal vez ya no comemos de ese tipo de mariscos, o simplemente nos alejamos de esas comidas. Algo sucede con nosotros después de una crisis. De la misma manera puede pasar después de terminar una relación, por ejemplo. ¿Quiénes terminamos siendo después de relación? ¿Qué cambia en nuestras vidas? ¿Qué cambia en nuestras percepciones, en nuestras formas de relacionarnos después de que muere un padre, después de que muere un hijo, después de que perdemos a un ser querido? ¿Qué pasa con nosotros, no? ¿Cómo respondemos al mundo después de esto? Ese momento también es importante para asistir a terapia, ya que nos brinda la posibilidad de hacer un corte de caja, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo terminé después de esa experiencia? Poder cerrar círculos también es muy sano en estos momentos. Entonces, tenemos 3 momentos en la terapia: el pre, la crisis y la post-crisis. Son momentos en los cuales podemos asistir para fortalecernos como personas ante las situaciones que vamos a vivir, estamos viviendo o hemos vivido. Y ya por último, para cerrar, porque creo que es interesante también desmitificar un poco qué es lo que pasa dentro de la terapia. Una terapia a grandes rasgos, y depende muchísimo del estilo del psicólogo, de la formación que él tenga, pero generalmente va a consistir en una sesión de 50 minutos. Por lo general las primeras 2 terapias, o las primeras 2 sesiones, perdón, son diagnósticas. No es esperar que desde la primera sesión podamos resolver los problemas que tenemos en nuestra vida, pero sí que en esas primeras 2 sesiones, por lo general, va a haber un diagnóstico. Un aproximado de sesiones, insisto, depende del terapeuta y del tipo de terapia. Estamos hablando en que entre 6 y 8 sesiones ya podemos empezar a generar y a sentir cambios en nuestra vida. Uno de los tips que creo que es interesante para las personas que estén interesadas en asistir a terapia es poder llegar con un poco de la información de qué es lo que si quisiera hacer al ir a terapia, qué quisiera yo rescatar. Tener claro esto cuando llegas con un psicólogo es algo importantísimo y ayuda muchísimo dentro del proceso, ¿no? Yo al venir a terapia quiero rescatar esto, quiero tener estas habilidades, quiero poder afrontar estas cuestiones. En muchas ocasiones no tenemos claro qué es lo que queremos, sabemos que lo necesitamos, pero no tenemos claro qué. Entonces las personas que sientan o vean la necesidad de ir a terapia, es importante ya llevar un poco pensado esto, agiliza muchísimo este proceso. Como te decía, la terapia va a durar aproximadamente 50 minutos, puede durar hasta 1h30, dependiendo si es una terapia familiar o es una terapia de pareja o es una primera vez, y es un espacio a fin de cuentas donde podemos encontrar no solo digámoslo por alguna manera, alguien neutral que nos pueda decir, oye, esto por acá, sino también de conocernos a nosotros mismos, y un espacio individual y sobre todo confidencial, en el cual podemos hablar cosas que en muchas ocasiones no hablamos, ¿no? Ponerlas en voz alta, escucharnos a nosotros mismos hablando. Entonces la invitación es para todas y para todos de desmitificar esto que va en torno a la terapia, de animarnos a ir. Yo terminaría haciendo una analogía salvando las diferencias, ¿no? Imaginemos la salud bucal y la higiene bucal que tiene una persona que en toda su vida no ha ido al dentista. En el mejor de los casos podría ser buena, pero seguramente si hubiera asistido fuera muchísimo mejor.
Ahora imaginemos la salud mental y la higiene mental que tiene una persona que en toda su vida no ha ido al psicólogo, ¿no? Poner un poco en tema de discusión y sobre todo, insisto, quitar este halo, este velo que tiene de negativo el ir a terapia, creo que es algo bien importante, sobre todo en este proceso de los mexicanos. Y en Tejen ofrecen terapias, Manuel Acuña. Si un radioescucha ahorita quiere poner una cita con un psicólogo de Tejen, ¿qué tiene que hacer? Puede comunicarse con nosotros por vía Facebook o si no al teléfono 6629 48 57 53. Y repito, es el 6629 48 57 53. E inclusive, si quieren dar este primer paso, les damos una promoción. Las primeras 3 personas que hablen se llevan su segunda consulta gratis. Segunda consulta gratis a las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros para que se animen a vivir este proceso que seguramente les traerá muchísimos beneficios. ¿Me repites el teléfono? Es el 6629 48 57 53. A todo dar. Gracias, Manuel. Al contrario, gracias. Que te vaya muy bien.